Bienvenidos a un seminario más de una serie de estudios del mensaje del Génesis, donde estamos aprendiendo de manera profunda el mensaje de Dios para sus hijos desde el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. A este capítulo le hemos puesto por nombre Ismael contra Isaac. Antes de iniciar con el tema de hoy, hagamos un resumen de lo que estudiamos en el capítulo anterior, en donde aprendimos que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios allí en el jardín del Edén, ellos debían morir, porque esa era la sentencia que ya Dios había pronunciado. Satanás quiso poner en conflicto la misericordia y la justicia de Dios, porque si Dios les quitaba la vida a Adán y a Eva, Dios quedaría como un Dios severo y sin misericordia ante los ángeles del cielo que presenciaban todos aquellos sucesos que se estaban desarrollando allí en el jardín del Edén. Pero si Dios no cumplía su palabra de que Adán y Eva debían morir, entonces Dios se vería como un Dios sin justicia. Así Satanás confrontó la misericordia con la justicia de Dios. Sin embargo, Dios vino al jardín del Edén para mostrar el plan que él tenía ya preparado en caso de que el ser humano fallara. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos sintieron la vergüenza de la desnudez, porque la gloria de Dios que los cubría se había alejado de ellos, y tuvieron miedo, así que se escondieron de Dios. La sentencia era que ellos debían morir. Sin embargo, Adán y Eva no murieron ese día porque dos corderos fueron sacrificados en lugar de Adán y de Eva, y con las pieles de esos dos corderitos fue cubierta la vergüenza de su desnudez. Esas pieles representan la justicia divina. Dios enseña a Adán y a Eva que un cordero debía morir por cada uno de ellos, porque la paga del pecado es la muerte, y un cordero sin mancha y sin culpa tomaría su lugar. Así Dios mismo viste a Adán y a Eva con las pieles de esos animalitos como símbolo de la justicia divina aplicada desde la caída del hombre allí en el jardín del Edén. Y luego Dios promete que Satanás, como culpable de la caída del hombre, sería el que debía pagar por ese hecho. Así que ahí promete Dios que vendría una simiente que le pisaría la cabeza a Satanás. Ese plan está revelado en la profecía de Génesis 3:15. Allí Dios le declara la guerra a Satanás, profetizándole a la serpiente que en un próximo futuro vendría alguien que le pisaría la cabeza para solucionar el conflicto allí generado. A ese alguien que debía venir en un futuro, Dios le llama la simiente de la mujer, y que ahora sabemos que fue Jesucristo. La serpiente que representaba a Satanás estaba observando esa acción. A partir de entonces Satanás decide impedir que venga esa simiente e inicia quitándole primeramente la existencia a Abel, uno de los hijos de Adán, porque Satanás se da cuenta que Abel es el linaje justo de Dios y usa a Caín como su siervo para ese objetivo. Sin embargo, aunque Abel murió de la mano de Caín, Satanás no logró el objetivo de evitar que la simiente prometida viniera, toda vez que Dios suplió la ausencia de Abel trayendo a un tercer hijo para Adán y para Eva, y su nombre de ese tercer hijo fue Set, que significa sustituto. Y a partir de entonces Satanás decide cambiar su plan. Satanás comprende que no es eliminando al linaje justo como lograría su objetivo. Así decide lanzar su siguiente plan, que consistió en corromper el linaje de donde en un futuro vendría el que lo derrotaría. Y entonces corrompe el linaje santo, incitando al linaje de los justos, a los hijos de Dios, a la genealogía de Set, a que se unieran a los hijos de los hombres, al linaje malo, a la genealogía de Caín. Y esta unión fue la causa del diluvio, porque cuando se unieron el linaje santo con el linaje de los impíos, o sea, cuando se unieron los hijos del linaje de Set con los hijos del linaje de Caín, Dios vio que la maldad de los hombres se hizo mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Fue así que mandó el diluvio para destruir la corrupción que se había apoderado del mundo. Y parecía entonces que Satanás estaba logrando su propósito de destruir a la simiente santa. Sin embargo, hubo un remanente que se mantuvo fiel a Dios, Noé y su familia.
8 personas formaron el remanente que continuó con el linaje de donde vendría la simiente prometida que derrotaría a Satanás. 8 personas fueron libradas del diluvio por su fidelidad a Dios. Una vez más, Satanás no logra su propósito de desaparecer al linaje santo, pero no se siente derrotado y ahora decide corromper a los descendientes de Noé. Así logra usar a Cam y a Jafet, dos de los 3 hijos de Noé, quienes repoblaron el mundo después del diluvio. Y Satanás los usa para hacerle la guerra al linaje de Sem, que fue el otro hijo de Noé, de donde surgió el linaje santo de Dios. Del linaje de Sem surgió Abraham, a quien Dios tuvo que sacarlo de la tierra de Babilonia porque Satanás estaba empeñado en corromperlo, al hacer que allí en Babilonia se construyera una torre como símbolo de rebeldía ante Dios, la famosa Torre de Babel. Así Dios decidió salvar al linaje santo que surgiría a través de Abraham, indicándole a este personaje que saliera de su tierra, del lugar llamado Ur de los Caldeos, en Babilonia, para evitar que se corrompiera con la idolatría que allí estaba Satanás estableciendo. Y es así como iniciaremos con el tema de hoy, diciendo que Dios sacó a Abraham de Babilonia para evitar que el linaje santo se corrompiera con la confusión que allí se empezaba a generar. El nombre de Babilonia se deriva de la palabra Babel, que significa confusión. La Biblia nos aclara que cuando los hombres rebeldes incitados por Satanás deciden construir la torre de Babel, Dios entorpeció el plan de Satanás y evitó que la obra de la construcción de esa torre fuera concluida. Así leemos en Génesis que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Notamos aquí que Babilonia o Babel significa confusión. Con las acciones de esos hombres rebeldes, Satanás estaba tratando de corromper el linaje santo que venía de la genealogía de Sem y que habitaban esa área de Babilonia. Entonces Dios echa a andar su plan para preservar el linaje santo. Génesis dice que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Satanás no logra corromper allí a la simiente santa, pero sus intenciones no paran allí porque si vamos a Génesis 16, allí hay una historia que nos muestra cómo Satanás persiste en evitar que la simiente que le aplastará a la cabeza en el futuro venga a este mundo. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo y que su linaje iba a ser muy grande en la tierra. Dios le dijo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Un hijo tuyo será el que te heredará, le dijo Dios. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero Abraham era ya adulto y Sarai, su esposa, además de ser adulta, era estéril. Sin embargo, Dios había hecho la promesa que su descendencia sería tanta como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces el hijo que Dios le estaba prometiendo a Abraham sería un hijo milagroso, el que tendría con Sara. Pero la Biblia nos dice que pasaron los años y no surgía ese hijo. Y es allí en donde entra en acción nuevamente Satanás, queriendo acabar con el linaje santo de Dios. Así, al pasar el tiempo y el hijo de la promesa no llegaba, Sara le dice a Abraham, mira Abraham, Dios dijo que de ti tiene que venir una gran nación y de ti debe venir la simiente. Deberíamos hacer algo para cumplir los planes de Dios.
Tal vez no vamos nosotros a tener un hijo, sino que Dios quiere que le apoyemos en su plan. Tú sabes que yo soy estéril y no puedo procrear. Así que lo que Dios prometió lo va a hacer contigo, Abraham. De modo que Dios quiere que tú tomes a nuestra empleada llamada Agar y entonces tengas tú un hijo con Agar para que de ti venga la simiente de donde va a venir el Mesías prometido. Y así, Sara trata de inducir a su esposo Abraham para que el hijo de la promesa llegue. Pero veamos cómo lo narra la Biblia en Génesis. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Pero por supuesto que ese no era el plan de Dios. Y por lo tanto lo que estaba diciendo Sara no era la voz de Dios. Es obvio que era la voz de Satanás hablando a través de Sara. Y lo comprendemos claramente porque como resultado de esa unión nació Ismael. Y desde que nació Ismael, su único afán era destruir al linaje que surgió con el siguiente hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Porque después de Ismael, el hijo de Abraham con la esclava Agar, Dios hace el milagro de que Abraham, a su avanzada edad, y Sara, su esposa, una mujer adulta y estéril, tuvieran al hijo prometido, al cual se le puso por nombre Isaac. Así la Biblia narra que los ismaelitas querían destruir a Isaac y a su simiente. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos explica un poco esta acción de Satanás. Dice Gálatas 4, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Pablo dice esto refiriéndose a ese conflicto causado por Satanás cuando Ismael deseaba destruir a Isaac. Dice el hijo según la carne, o sea, el hijo carnal, el hijo mundano, el hijo no convertido, perseguiría al que nació según el Espíritu Santo. Obviamente entendemos que fue Satanás quien incitó a Sara para que permitiera que Abraham, su esposo, tuviera a ese hijo con la sierva Agar, porque Satanás quería crear una simiente que destruyera la simiente que Dios había prometido a Abraham. Y aunque al día de hoy todavía podemos mirar las consecuencias de esa decisión en el conflicto que aún existe en el Medio Oriente, bien sabemos que Satanás no pudo tener éxito en destruir al linaje santo, porque el hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham vino a su tiempo y salió del vientre estéril de Sarai y fue hijo de Abraham. Se llamó Isaac y Dios hizo el milagro de que viniera Isaac al mundo, e Isaac vivió y le dio fielmente la continuidad al linaje justo de Dios. Mientras Satanás intenta desaparecer, destruir y corromper al linaje de los justos, Dios siempre va un paso adelante y le va bloqueando sus intenciones. ¿Cuál sería ahora el siguiente paso que daría Satanás? ¿Cómo intentaría ahora parar al linaje de donde vendría la simiente que debería venir para aplastarle la cabeza? ¿Cuál es la siguiente historia de este conflicto que parece ser eterno entre Satanás y Dios? ¿Qué sucederá con Isaac y el linaje santo? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios porque nos hemos adentrado a estudiar profundamente los capítulos del libro del Génesis y aclararemos las dudas que vayan surgiendo y nos profundizaremos en el estudio referente a la primera y gran profecía bíblica que nos muestra el libro del Génesis. Por ahora te agradecemos tu presencia en el canal y si te gustó este tema, no te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte porque haciendo esto tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente como tú y como yo están anhelantes de conocer los planes de Dios para sus vidas y para esta humanidad. Dios te bendiga.